Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos los... Medio centenar de asociaciones Provida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. Desde la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y Teresa María Pérez. La Fundación Jérôme Lejeune abre sus puertas en España para ayudar a la investigación sobre la trisomía 21, síndrome Down, según criterios bioéticos y para promover un mayor cuidado de quienes viven con este trastorno genético y de sus familias. En España, el 90% de bebés a los que se les diagnostica la trisomía 21, es decir, síndrome de Down, son abortados. Con esta tendencia, prácticamente están siendo exterminados del todo. El diagnóstico prenatal del síndrome Down fue el mayor descubrimiento del médico Jérôme Lejeune, quien, consciente del aumento de los abortos de estos niños, invirtió el resto de su vida en la defensa de la dignidad y del valor de la vida de los afectados por la trisomía 21. La médico Mónica Barahona, presidenta de la Fundación Lejeune en España, presentó la fundación en Madrid y aseguró que uno de los puntos clave de esta será la investigación clínica y la búsqueda de fondos para apoyar los proyectos de investigación ya existentes y abrir otras nuevas áreas. Como decía Lejeune, ya sabemos la causa del síndrome de Down, ahora tenemos que buscar el modo de paliarlo. La presidenta de la Fundación Lejeune en España destacó que la defensa de la vida de Jérôme Lejeune fue siempre sustentada en criterios científicos y médicos y creemos que hoy es especialmente importante para la ciencia y la investigación biomédica. Jaime Mayor Oreja, también miembro de la Fundación Lejeune en España y uno de los máximos exponentes en la defensa de la vida desde su concepción, anunció la creación de una plataforma europea de una organización para la defensa del no nacido que se presentará en París el próximo 12 de marzo. Mónica Barahona aprovechó para pedir a los políticos que respeten la dignidad de las personas con síndrome de Down o con cualquier otra discapacidad, una dignidad que comienza en el vientre de su madre, apuntó. También reclamó acompañamiento en la formación de los niños afectados con trisomía 21 hasta la etapa adulta y apoyo a las familias, así como favorecer la política de adopción para que cualquier madre embarazada de un niño con síndrome Down pueda darlo a luz y que se le asegure que será adoptado por una familia con un entorno adecuado, así como la inserción laboral en entornos determinados, aseguró. Comenzaremos nuestro noticiario con los titulares de interés internacional. Perú, beatificación de primeros mártires. Noruega, acusados de adoctrinamiento cristiano, el gobierno separa a hijos de sus padres. Paraguay, declaraciones de arzobispo de Asunción sobre la vida y la familia. Oriente Medio, más de 27.000 personas se han unido al Estado Islámico. Pasaremos después a las noticias nacionales. Máslibres.org lleva al defensor del pueblo en la exposición blasfema de Pamplona. Asaltan la sede de Red Madre y se llevan productos destinados a embarazadas sin recursos. El alcalde de Mérida pone fin a 4 siglos de voto de la ciudad de la Inmaculada. Campaña anticatólica en la Universidad de Barcelona. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Papa Francisco abre la Puerta Santa y da inicio al Jubileo de la Misericordia. Papa Francisco, abandonemos el miedo y encontrémonos con la misericordia de Dios. Entra en vigor nuevo proceso para nulidad matrimonial establecido por el Papa. Audiencia General del Papa Francisco sobre el Jubileo de la Misericordia. Más de 25.000 personas participaron en la beatificación de los padres Zbigniew Strzelkowski, Michel Tomasek y Alessandro Dorti, los primeros mártires de la historia de Perú, que se celebró en el Estadio Centenario de Chimbote, departamento de Ancash, al norte del país. La ceremonia fue presidida por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, cardenal Angelo Amato, y contó con la participación de 60 obispos y 300 sacerdotes entre peruanos y extranjeros. Los polacos Tomasek y Strzelkowski, de la Orden de los Hermanos Menores Conventuales, y el italiano Dordi, fueron asesinados por odio a la fe en 1991, en distintas zonas de Ancash, a manos del grupo terrorista marxista maoísta Sendero Luminoso, que buscaba imponer por las armas un régimen comunista. El Papa Francisco aprobó el decreto que los reconoce como mártires el 3 de febrero de este año. Monseñor Luis Van Barén, obispo emérito de Chimbote e iniciador del proceso de beatificación de los 3 presbíteros, aseguró que Abimael Guzmán, fundador de Sendero Luminoso, admitió que él mismo ordenó la ejecución de los mártires. Guzmán le dijo a Monseñor Van Barén que para los terroristas, con la misa, la Biblia, el catecismo, la Eucaristía, los sacramentos, la evangelización, los sacerdotes impedían que el mensaje de la lucha armada fuera aceptado por los jóvenes y el pueblo, porque la religión es el opio del pueblo. A los sacerdotes, indicó, los miembros de Sendero Luminoso los acusaron que con Cáritas y con las obras sociales levantaban como una muralla que impedía que las masas avanzaran a la toma del poder, porque la religión es el opio del pueblo. Me volvió a decir:
En su diálogo con Abimael Guzmán, este aseguró que el asesinato de los sacerdotes no se debió a razones políticas ni sociales, sino por motivos religiosos. Marius Bodnariu, un rumano, y su esposa noruega Ruth, ambos exmiembros de la Iglesia Pentecostal en Bucarest, se mudaron a Naustdal, Noruega, hace 10 años, donde criaron 5 hijos. Según la información del hermano de Marius, Daniel, el 16 de noviembre, agentes de protección juvenil del gobierno se llevaron a los 2 hijos mayores de la familia Bodnariu, se presentaron a su escuela y los sacaron de la clase sin informar a sus padres. Más tarde, la policía llegó a casa de la familia Bodnarius y tomaron a 2 niños más, dejando a Ruth con su bebé de 3 meses de edad, a quien la policía tomó al día siguiente. 2 días después, los servicios de protección juvenil notificaron a los padres que sus hijos estaban bajo el cuidado de 2 familias adoptivas separadas y se estaban integrando bien. Según su testimonio, uno de los funcionarios le dijo a Ruth: «Los niños ni siquiera os extrañan. ¿Qué clase de padres sois?». Marius y Ruth fueron informados más adelante por el gobierno que eran culpables de radicalismo cristiano y adoctrinamiento. Al parecer, la decisión fue instigada por el director de la escuela, que se quejó con los servicios de protección infantil porque los Bodnarius eran muy cristianos y su creencia de que Dios castiga el pecado crea una discapacidad en los niños. Por consecuencia, el director creyó que los padres necesitaban la orientación del gobierno para criar a su familia. Una audiencia del 27 de noviembre rechazó el recurso de la familia Bodnarius para reencontrarse con sus hijos. El tribunal dictaminó que debían permanecer bajo el cuidado de sus padres adoptivos, mientras que Marius y Ruth podrían visitar a su hijo de 3 meses 2 veces por semana durante 2 horas. Podían ver a sus 2 hijos mayores también, pero el tribunal no concedió el derecho para visitar a sus hijas. Los padres están estudiando otras acciones legales. El hermano de Marius escribe: «Testifico y juro con vehemencia que Marius y Ruth han engendrado y criado una familia normal con valores cristianos. Estos padres aman a sus hijos y han dado todos los pasos imaginables en la crianza de sus hijos con amoroso cuidado en todos los aspectos de su bienestar». La separación de su familia por la Barne Bernet, Servicios de Bienestar Infantil, es una pesadilla en la vida de Marius y Ruth. Su esperanza está fundada y reposa en Dios. Él puede cambiar cualquier situación y siempre tiene el control. En el segundo domingo de Adviento, el arzobispo de Asunción y presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya, Monseñor Edmundo Valenzuela, aseguró que en ese país siempre se ha defendido la vida y la familia natural. María nos impulsa hoy a ser testigos fieles y veraces en la custodia de la vida humana, la más amenazada incluso por algunos supuestos defensores de la ecología que aprueban el aborto, señaló el prelado en su homilía durante la misa. Monseñor Edmundo Valenzuela indicó que la misericordia crece en el vientre espiritual de toda persona y de toda sociedad que acepta y custodia la vida desde su concepción hasta la muerte natural, y esto en una familia con madre y con padre. Así ha sido siempre en Paraguay, aseguró. El arzobispo denunció que los hijos del Paraguay estamos siendo amenazados, coaccionados hoy con gran intensidad por autodenominados expertos que influyen en el Parlamento, que influyen en los ministerios, que influyen en el Poder Judicial para aceptar como válido y natural la perversidad del crimen del aborto. Estos poderes de alcance mundial, advirtió, usan un lenguaje buenista, confuso, sin fundamentación científica. Critica a la religión, según ellos, adversaria del progreso. Promueven no solo el aborto sistemático de tantos hijos mediante leyes y programas que le llaman interrupción, que le llaman derecho reproductivo, al crimen abominable del aborto, dijo. Todos ellos pretenden hacer pasar como acto de misericordia hacia las mujeres el asesinato a sus propios hijos, lamentó. Monseñor Valenzuela subrayó que la misericordia no tiene nada que ver con el asesinato de niños ni con el ataque a la naturaleza de la sexualidad humana en nombre de la no discriminación. Entre 27.000 y 31.000 personas han viajado a Irak y a Siria para unirse a las filas del grupo terrorista Estado Islámico en los últimos 18 meses, según el último informe sobre combatientes extranjeros elaborado por The Southern Group. En su primer informe sobre combatientes extranjeros en Siria, este centro investigador estimó que había unos 12.000 milicianos de 81 países luchando en este país. Desde entonces, el número de extranjeros que viajan a Irak y Siria para unirse a los milicianos de negro y a otros grupos terroristas ha llegado casi a triplicarse, hasta alcanzar la cifra de entre 27.000 y 31.000 personas de 86 países. Según The Southern Group, el aumento de combatientes extranjeros pone de manifiesto que los esfuerzos para detener este fenómeno han tenido un impacto limitado. El aumento de combatientes no es uniforme en todo el mundo.
Algunas regiones y países han tenido aumentos más significativos que otros, ha señalado. El informe deja claro que el número de combatientes extranjeros de Rusia y Asia Central ha tenido un aumento importante, con algunas estimaciones que apuntan a un incremento cercano al 300% en combatientes de estas zonas desde junio de 2014 hasta octubre de 2015. Además, el estudio destaca que el reclutamiento de combatientes en Estados Unidos se ha basado principalmente en el uso de redes sociales, especialmente en las fases iniciales del proceso. En el caso de España, el informe señala que hasta octubre de 2015 habría 133 combatientes de esta nacionalidad luchando en Siria e Irak, una cifra que eleva hasta los 250 combatientes de acuerdo con estimaciones no oficiales, frente a los 51 que constaban en el estudio publicado en junio de 2014. El informe de The Southern Group señala que el reclutamiento del Estado Islámico en los países donde tienen más adeptos se ha vuelto más localizado y centrado, lo que ha provocado que ya sean menos personas las que se van solas para unirse al grupo terrorista y más las que lo hacen acompañados de familiares y amigos. La plataforma máslibres.org ha presentado ante la Oficina del Defensor del Pueblo una denuncia por la exposición que, bajo el título de Desenterrados, patrocina el Ayuntamiento de Pamplona y en la que se muestra la profanación realizada por Abel Azcona. La denuncia pide el amparo de la institución ante la agresión que sufren los creyentes por parte del Ayuntamiento de la capital navarra. Según Miguel Vidal, coordinador de esta plataforma en defensa de la libertad religiosa y firmante de la queja, nos vemos obligados a acudir al Defensor del Pueblo porque el alcalde de Pamplona nos da la espalda. En este sentido, Vidal afirma que de nada han servido las millares de peticiones presentadas al alcalde Joseba Asiron a través de nuestra asociación y de otras. Por ello, añade que el alcalde nos ha dado con la puerta de las narices y mantiene una exposición que se ha hecho a base de robar formas consagradas de las iglesias de Pamplona y Madrid, según declaraciones del propio autor de la muestra. En el texto de la queja presentada en la oficina del Defensor del Pueblo, se dice que esta exposición constituye una clara forma de discriminación frente a la que solicito amparo y defensa de mis derechos como católico. Tengo derecho a recibir el mismo trato no vejatorio que cualquier otro colectivo. A la plataforma máslibres.org están llegando miles de mensajes de ciudadanos que se suman a esta petición de amparo. Según Miguel Vidal, 40.000 personas han enviado mensajes al Ayuntamiento de Pamplona solicitando el cierre de la muestra. Además, máslibres.org está canalizando las denuncias que los ciudadanos quieran presentar ante la Defensora del Pueblo por la agresión que sufren del Ayuntamiento de Pamplona. La asociación Red Madre, que atiende a madres y embarazadas sin recursos, ha sido asaltada el pasado domingo en su sede de Sevilla, según denuncia Teresa Galán, presidenta de la entidad. Los atacantes provocaron grandes destrozos en las puertas y ventanas, además de sustraer productos destinados a las madres y a los bebés atendidos en la asociación. Según fuentes de la policía recogidas por el Diario de Sevilla, los vecinos del polígono de San Pablo, donde se encuentra el local, fueron los que avisaron a las autoridades. Los agentes que acudieron a la llamada no encontraron nada aparentemente extraño, pero a la mañana siguiente los trabajadores de la asociación encontraron la sede destrozada. Reventaron los cierres de aluminio, han roto las persianas y se han llevado hasta los calentadores que teníamos, afirma Galán. La presidenta afirma sentirse impotente. Ha sido un golpe muy fuerte, sobre todo porque los vecinos llamaron reiteradas veces y la policía no hizo nada. Ni siquiera hicieron el amago de entrar en el local, asegura. La presidenta confirma que ha presentado ya la denuncia a la policía y ha pedido que se revisen las cámaras del centro cívico cercano a la sede, por si han captado imágenes de los asaltantes. Los asaltantes se llevaron también el material imprescindible para que el trabajo de Red Madre salga adelante. Ropa de bebé, de premamá, carritos, cunas, parques infantiles, alimentación, pañales. Galán se lamenta porque la sede tiene que cerrarse hasta que reparen todo de nuevo. En estas condiciones no podemos atender a las mujeres. Es imposible continuar nuestra actividad. La sede de Red Madre Sevilla comparte local con Fanuse, Familias Numerosas de Sevilla, entidad a la que también han robado varios ordenadores y material informático. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, del PSOE, quien accedió al cargo tras las elecciones municipales de mayo, ha decidido no tomar parte en una centenaria tradición de la capital extremeña. No vamos a participar en la renovación del voto de la Inmaculada, declaró. El primer edil emeritense considera que el consistorio debe quedarse al margen para mantener una posición de laicidad. Los políticos deben dejar que sea la Iglesia y la sociedad civil los protagonistas de este tipo de celebraciones. Pero sin su presencia como representante de la ciudad, el voto dejará de tener carácter colectivo, algo que durante 4 siglos ha sido honra singular de Mérida. El acto se repetía cada 8 de diciembre desde 1620 en el convento de las Concepcionistas. Como gesto singular, los alcaldes hacían entrega de su bastón de mando,
símbolo del poder municipal, a la Madre Superiora. Cuando las religiosas se fueron de Mérida en 2009, la renovación del voto de defender la Purísima se hacía en la concatedral de Santa María. La decisión del alcalde ha sido criticada por los cronistas oficiales de la ciudad, notarios de una tradición que no podrá cumplir así 400 años en 2020. Uno de ellos, Fernando Delgado, considera que suprimir la representación del alcalde en el acto es una auténtica barbaridad. En el mismo sentido, uno de los predecesores del actual alcalde, Antonio Vélez Sánchez, 1983-1995, también socialista, le ha dirigido una carta abierta pidiéndole que recapacite y explicándole la historia. El siglo XVII en España fue un siglo muy mariano. Casi todas las ciudades y pueblos proclamaron el dogma de la Inmaculada 2 siglos antes de que el Papa Pío IX dictara bula al respecto. Fue el caso del Cabildo Municipal de Mérida, el Pleno del Concejo, cuando junto al Cabildo Eclesiástico lo aprobó en solemne sesión con procesión incluida, emblemas, milicia, pendones y terciopelos, el año de gracia de 1620. Este hecho, multiplicado en todos los territorios de la corona española, se escenificó en Mérida. Ni siquiera fue determinante para el singular acontecimiento que la ciudad albergara un convento a la advocación y defensa de la limpia concepción, construido y dotado de rentas para su sostén en 1588 por el emeritense Francisco Moreno de Almaraz, personaje de la más notoria inmediatez a Francisco Pizarro, allá en el Perú. Aquellas solemnidades ocurrieron aquí y en cientos de villas porque el pueblo y las autoridades lo quisieron. El exalcalde recuerda que Mérida se ha distinguido por mantener una tradición que otros lugares de España han perdido y por tanto la identifican. En estas encrucijadas, la prudencia aconseja mantener las señas de identidad que distinguen y singularizan. Así lo hicimos quienes te precedimos, más que nada por el peso de tantos siglos a las espaldas, tantos que en esta Mérida casi abruman. Quedarían ahora rotos si se prescinde de una vitola tan emotiva como inofensiva, cuyo valor es ser eslabón en la cadena de una historia tan densa como la nuestra, afirmó el exalcalde. Grupos estudiantiles anticatólicos han iniciado de nuevo su particular campaña anual contra la presencia del servicio religioso católico, el SAFOR, en la Universidad de Barcelona, UB. Se habían dado campañas anticatólicas en la UB en años anteriores, pero sin embargo, este año han incorporado una singularidad inquietante. En la Facultad de Farmacia, por ejemplo, un grupo de jóvenes se han pronunciado con pancartas acusando al SAFOR de robar el dinero de la universidad. El SAFOR Diagonal es el servicio de asistencia y formación religiosa que promueve la pastoral universitaria del Arzobispado de Barcelona en la zona del campus Diagonal, como un servicio más de los que el gobierno de la universidad ofrece a los estudiantes que quieren aprovecharlo. La campaña de este año incorpora un nuevo elemento y es que ya no se ataca al servicio de misa o a la presencia de la capilla para los oficios. Ahora se apunta directamente al servicio que organiza el apoyo espiritual a los estudiantes católicos. La iniciativa normalmente era contra la capilla de Derecho, pero este año tendría como objetivo algo más global: eliminar el servicio religioso católico del ámbito universitario. Estos grupos acusan al SAFOR de recibir un dinero de la universidad, lo acusan de poseer un local en la Facultad de Derecho, lo acusan de tener la histórica capilla del edificio central en la Plaza Universidad en exclusiva y lo acusan de tener el espacio de la capilla de Derecho en exclusiva. Cabe aclarar que es falso que el SAFOR disponga de un local en Derecho. Es falso también que gestione la capilla del edificio central. En algún momento puntual se hace alguna misa, pero también se utiliza para muchos otros actos universitarios ajenos a la religión. Y la pequeña capilla que tiene el SAFOR en económicas, cabe recordar que es la compensación que se les dio a los miembros del SAFOR a cambio de la capilla que tenía para ofrecer el servicio de misas, mucho más grande que la actual. Esto es, por lo tanto, una campaña organizada sobre falsedades y cuestiones del pasado que pretende desprestigiar y eliminar la religión católica de la universidad. Al término de la Santa Misa que celebró en la Plaza de San Pedro con motivo de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, el Papa Francisco abrió la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro para dar inicio al Jubileo de la Misericordia. Después de la comunión, los obispos concelebrantes en la Santa Misa iniciaron la procesión hacia el atrio de la Basílica, donde se encuentra la Puerta Santa. A un lado esperaba sentado el Papa emérito Benedicto XVI. El Santo Padre fue el último en añadirse a la procesión y una vez llegó al atrio se detuvo para saludar con afecto a Benedicto XVI. Después se situó delante de la Puerta Santa, se detuvo y dio inicio al rito de apertura. Luego abrió la puerta y permaneció unos instantes
simpatizantes en oración mientras escucharon los aplausos de los fieles congregados en la plaza de San Pedro. Entró solo y después entraron algunos concelebrantes y representantes de religiones y fieles laicos. Benedicto XVI también entró acompañado de su secretario y prefecto de la Casa Pontificia, Monseñor George Gensgain, y volvió a saludar a Francisco. Fue el primer peregrino en cruzar la Puerta Santa tras el Papa. Después, el Papa se dirigió al altar de la confesión mientras el coro cantaba el himno del Año Santo de la Misericordia. El Papa Francisco invitó a abandonar toda forma de miedo y temor y vivir con alegría el encuentro con Cristo que puede transformar la vida de cada hombre, así como participar en este jubileo que muestra la profundidad de la misericordia del Padre que acoge a todos. En su homilía, Francisco pidió vivir la alegría del encuentro con la gracia que lo transforma todo y explicó que la Virgen María es llamada en primer lugar a regocijarse por todo lo que el Señor ha hecho en ella. La gracia de Dios la ha envuelto, haciéndola digna de convertirse en la Madre de Cristo. Cuando Gabriel entra en su casa, hasta el misterio más profundo, que va más allá de la capacidad de la razón, se convierte para ella un motivo de alegría, de fe y de abandono a la palabra que se revela. Por tanto, la plenitud de la gracia puede transformar el corazón y lo hace capaz de realizar un acto tan grande que puede cambiar la historia de la humanidad. Sobre el Jubileo de la Misericordia afirmó que es también un don de gracia. Entrar por la puerta significa descubrir la profundidad de la misericordia del Padre, que acoge a todos y sale personalmente al encuentro de cada uno. Será un año para crecer en la convicción de la misericordia, añadió. El 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, entró en vigor la reforma del proceso de nulidad matrimonial que aprobó el pasado mes de septiembre el Papa Francisco. Se trata de uno de los gestos queridos por el pontífice con motivo del Jubileo de la Misericordia, que se extenderá hasta el próximo 20 de noviembre de 2016. Entre lo más destacable de la reforma se encuentra una mayor participación de los obispos, así como mayor brevedad para la resolución de los casos y la declaración de la gratuidad de los mismos. El nuevo proceso, que ha comenzado ya a funcionar en todas las diócesis, busca por tanto mejorar el sistema de declaración de nulidad por la salvación de las almas, mientras se reafirma la enseñanza católica de la indisolubilidad del matrimonio. El Papa también estableció que el proceso de nulidad será gratuito, una práctica que ya se realizaba en muchas diócesis. En su introducción, el Papa reconoce que esta reforma, particularmente los nuevos procedimientos en relación a las decisiones tomadas por los obispos, puede generar preocupación sobre la enseñanza de la Iglesia en cuanto a la indisolubilidad del matrimonio. No he dejado de percatarme de que un juicio abreviado puede poner en riesgo la indisolubilidad del matrimonio, afirma. De hecho, por esta razón he querido que en este proceso el juez sea el obispo, porque la fuerza de su ministerio pastoral es, con Pedro, la mejor garantía de la unidad católica en la fe y la disciplina. El Papa Francisco dedicó la audiencia general del miércoles a explicar las razones que le han llevado a convocar el Jubileo de la Misericordia, que inauguró con la apertura de la Puerta Santa y que concluirá el 20 de noviembre de 2016, fiesta de Cristo Rey. En su catequesis de este día reconoció además que la necesaria renovación de las instituciones y estructuras de la Iglesia son un medio para vivirla. ¿Por qué un Jubileo de la Misericordia? ¿Qué significa esto?, preguntó. La Iglesia tiene necesidad de este momento extraordinario. No digo que es bueno, no. Digo, la Iglesia tiene necesidad. En nuestra época de profundos cambios, la Iglesia está llamada a ofrecer su particular contribución, haciendo visibles los signos de la presencia y de la cercanía de Dios. Y el Jubileo es un tiempo favorable para todos nosotros, porque contemplando la divina misericordia, que supera todo límite humano y resplandece sobre la oscuridad del pecado, podemos ser testimonios más convincentes y eficaces. El Papa explicó entonces que dirigir la mirada a Dios, Padre misericordioso, y a los hermanos necesitados de misericordia, significa poner la atención sobre el contenido esencial del Evangelio, Jesucristo, la misericordia hecha carne, que se hace visible a nuestros ojos al gran misterio del amor trinitario de Dios. Así, celebrar un Jubileo de la Misericordia equivale a poner de nuevo en el centro de nuestra vida personal y de nuestras comunidades lo específico de la esperanza cristiana. El Papa aseguró que el objetivo de la Iglesia en este Año Santo es el encuentro con Jesús, como buen pastor que ha venido a buscarnos porque estábamos perdidos. Así reformaremos en nosotros la certeza de que la misericordia puede contribuir realmente a la edificación de un mundo más humano, especialmente en nuestro tiempo en el que el perdón es un invitado raro en los ambientes de la vida humana. ¿Es ingenuo creer que esto puede cambiar el mundo?, se preguntó. Sí, humanamente hablando, es de locos, pero la locura de Dios es más sabia que los hombres. O lo que es igual, la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres, dijo para terminar. Escuchamos al Papa. Queridos hermanos y hermanas, ayer abrí aquí en la Basílica de San Pedro
la puerta santa del Jubileo Extraordinario de la Misericordia. ¿Qué significa este año santo? Celebrar un Jubileo de la Misericordia significa poner en el centro de nuestra vida personal y de nuestras comunidades el contenido esencial del Evangelio, Jesucristo. Él es la misericordia hecha carne, que hace visible para nosotros el gran amor de Dios. Se trata, pues, de una ocasión única para experimentar en nuestra vida el perdón de Dios, su presencia y su cercanía, especialmente en los momentos de mayor necesidad. Además, significa aprender que el perdón y la misericordia es lo que más desea Dios y lo que más necesita el mundo, sobre todo en un momento como el actual, en el que se perdona tan poco en la sociedad, en las instituciones, en el trabajo y también en la familia. Pero frente a tantas necesidades en el mundo, ¿es suficiente con contemplar la misericordia de Dios? Ciertamente, hay mucho que hacer, pero hay que tener en cuenta que la raíz de la falta de misericordia está en el amor propio, que se reviste bajo el manto de la búsqueda del propio interés, de los placeres, los honores y las riquezas. También en la vida de los cristianos está presente bajo el aspecto de la hipocresía y de la mundanidad. Por eso todos necesitamos reconocer que somos pecadores, para que se fortalezca en nosotros la certeza de la misericordia de Dios. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Que la Virgen María, Madre del Salvador y Madre nuestra, nos ayude para que en este año santo podamos experimentar la misericordia de Dios y manifestarla a los demás. Muchas gracias. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperemos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Teresa María Pérez e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.